noches, depende a qué horas ves este video. Mi nombre es Mauricio Contreras Urrutia y pues soy tu profesor de la materia. Les comento un poco sobre la cuestión de las clases virtuales. Vamos a trabajar en 3 sesiones. 3 desafíos. ¿3? 3 desafíos son nada. Podrían ser hasta 500 desafíos. ¡Suficiente! Al menos uno. A partir de esta sesión. Si no mal recuerdan, antes de que saliéramos de vacaciones, ya habíamos dejado 2 actividades, ¿no? 2 trabajos, la misma escuela se encargó de difundirlos. Esas 2 actividades forman parte de la calificación. Entonces es importante que las hayan enviado, si no, pues traten de ver la manera de cómo ponerse de acuerdo para que posteriormente les puedan contar esas tareas. Luego, a partir de este lunes hay 2 sesiones de tareas, esas también las tienen que cumplir para que podamos tener el 50% de su calificación. ¿Cómo se obtiene el otro 50%? Se obtiene a través de un proyecto integrador. No importa si en tu materia estás llevando, no sé, que te hayan puesto un examen de parcial, de que tengas prueba escrita, todas las materias se van a evaluar por medio de un proyecto integrador. Por eso los profesores tratamos de no tratar de cargarles tantos trabajos, ¿no? Entonces va a ser algo más o menos tranquilo, pero pues de modo que también ustedes puedan aprender lo que se requiere contemplar dentro de los aprendizajes esperados del bloque 2. Entonces, no me queda más que decirles que le echen muchas ganas, que trabajen mucho, revisen los reglamentos. Es muy importante que revisen los reglamentos porque ahí vienen detallitos de cómo van a trabajar. Hay algunos profesores que modificaron una que otra cosita, entonces es importante irlos revisando, ¿no? Muy bien, chicos de segundo, vamos a entrar en materia. Pues ya les había dejado hace unas semanas 2 actividades, semana 1 y semana 2, de lo que son la introducción a funciones. Esta semana, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco del análisis de funciones. Es importante que entren al enlace de la nube que les voy a dejar ahí, donde van a venir 3 archivos. Un archivo de lectura, el ADA3 y el ADA4. ADA3 y ADA4 está muy sencillo, ahorita les voy a explicar en qué consiste. El material de lectura solamente es para resolver la actividad 1 sobre 2 preguntas: clasificación de una función y dominio y rango de la gráfica de una función. Ya habíamos visto una pequeña introducción de esto hace 2 semanas. Luego tenemos la actividad 2, que es repaso de funciones. Esto simplemente es resolver el ADA3. Van a ver ciertas gráficas, y esas ciertas gráficas ustedes las van a resolver en su libreta. En la cuestión de lo que es hacer la gráfica, hacen la gráfica y va a venir una tabla. De todas maneras, más adelante les voy a dejar un video de cómo más o menos se tiene que resolver, pero está muy sencillo. De hecho, todo es muy práctico y parecido a la semana 2 que ustedes hicieron. Y por último tenemos actividad final, que es o no es una función. Si no mal recuerdo, en semana 1 les dejé un video de cómo ustedes pueden identificar si en una gráfica hay una función o no. Esto es a través de un método que se llama prueba de la recta vertical, que cuando tú tienes una gráfica vas a dibujar en una línea recta, y si la gráfica, lo que hay en la gráfica, por ejemplo, la línea llega a interceptar solamente un punto, se puede considerar una función. Si llega a interceptar más de un punto estando la línea en vertical,
ya no se puede considerar función. De hecho, les dejé un video en semana 1 de cómo pueden identificar esto, entonces es muy importante que lo recuerden. Esto es del ADA 4. En el ADA 4 viene eso y viene también algunas gráficas que ustedes tienen que identificar como si es una función o no, y una que otro detallito que igual lo voy a ir explicando más adelante, pero a grandes rasgos eso es lo que tienen que hacer. Es repaso porque a mí me interesa mucho que entren a detalle en lo que son los tipos de funciones. Eso también lo voy a explicar ya más a detalle en otro video. Quiero pensar que en sesión 2, para que pues no se les haga complicado y pues estén frescos un poquito en lo que son funciones. Ok, chicos, bueno, les voy a anexar un poco sobre el repaso de matemáticas a través pues de varias diapositivas, pero pues ya con la voz les voy narrando más o menos en qué consiste. Vamos con nuestra primera imagen. En nuestra primera imagen ustedes van a ver lo que es una función cuadrática. F de x es igual a x cuadrada más 2. Abajo, en la parte de abajo, les estoy anexando una tabla de valores. En esa tabla de valores hay valores asignados para lo que es x, en el caso de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Dependiendo de lo que vale x, es lo que va a valer f de x. Por ejemplo, si yo sustituyo en esta ecuación el x cuadrada, no sé, por 2 al cuadrado vendría siendo 4 más 2 son 6. Entonces coincide totalmente con lo que hay en la parte de donde dice 2 y hay 6. Si yo sustituyera la x cuadrada y la x la sustituyera por 1, entonces ese 1 elevado al cuadrado, que es 1 más 2, me daría el resultado de 3, que es el resultado que tengo en f de x donde dice 3 y en x donde dice 1. Luego tenemos donde dice x, que es igual a 0. 0 elevado al cuadrado pues es igual a 0, más 2 pues me da un total de 2. Entonces en x tengo 0 y en f de x tengo 2. Lo mismo sucede con menos 1, que es igual a 3, y menos 2 es igual a 6. Si yo sustituyo menos 2 en la ecuación donde dice x cuadrada, me da un total de 4. Recordemos que los números negativos, al aplicarlos a una potencia, se vuelven positivos. Menos 2 al cuadrado son 4, más 2 son 6. Entonces, esto se resume un poco en lo que está en negritas, donde nos dice que en base a lo que salga x, o a lo que valga x más bien, es lo que valdrá f de x. Ok, vamos con la siguiente imagen, que son los valores en la tabla. Como bien les dije, esta es una función cuadrática. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos los valores que están en la tabla, donde bien pueden ver con la X en color rojo, que se refiere a la línea de X, y Y a la línea de Y en una gráfica, y se representan gráficamente en la imagen que tienen en la parte de la derecha que están viendo ustedes. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, esta gráfica que están viendo tiene una curvatura. Esa curvatura es donde está el 2. Si nos vamos a la tabla, pueden ustedes ver que tenemos en X, tenemos donde vale 0 y donde Y vale 2. Es ahí, en esa parte, donde se produce esa curvatura, donde la función abre, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que estos puntos se tienen que ubicar en la gráfica. Por ejemplo, yo empiezo con la línea X, entonces X es menos 2, me voy a la línea de abajo y me voy hacia atrás a menos 2, y luego dice que f de X es 6. Entonces, ahora, como les dije que X es la línea horizontal y Y la línea vertical, primero empiezo con la línea horizontal, que es X, que es X, y nos vamos a menos 2, y con Y nos vamos a 6. Entonces, camino hacia atrás, voy hacia menos 2 y luego subo a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde podemos ver
el cruzamiento que hay, la intercepción de ese punto en 6, en menos 2, 6, que es también parte de lo que es la función en la gráfica. Posteriormente con los demás números pasa lo mismo, menos 1, 3, 2 a 0, que es la parte donde está la curvatura, 3 a 1 y 6 a 2. De hecho en la gráfica lo pueden apreciar mejor y creo que también lo pueden apreciar en la siguiente imagen donde están las bolitas de colores. La bolita de color gris nos indica que 2 menos 0, 2, lo que es la X ubicada en 0 y la Y ubicada en 2 es la parte donde está en la gráfica igual la bolita de color gris. Lo mismo con los colores naranja, los colores azul, amarillo y verde que se pueden ver igual en la tabla. ¿Sale? Yo creo que hasta aquí no puede haber ningún problema. Solamente tienen que ir ubicando los puntos, primero empezando por las X y luego empezando por las Y. Tenemos la siguiente imagen que habla sobre la prueba de línea vertical. Esta prueba ya la habíamos visto en videos anteriores y bueno, procede de la siguiente manera. Ustedes dibujan una línea en esta parte de la gráfica como la tengo yo y se podrán dar cuenta que solamente intersecta en un lado de la línea. ¿Qué significa esto? Que la línea que yo he dibujado de manera vertical solo toca un punto de la gráfica que tenemos aquí. Si llegara a tocar más de un punto, entonces ya no se puede considerar función, pero este no es el caso, nada más toca un punto. Ok, ahora nos vamos con el último punto. Hasta ahorita hemos visto lo que es la gráfica, lo que es la tabla y lo que es la prueba de línea vertical. Ahora lo último que nos falta por buscar es el dominio y el rango. ¿Cómo ubico el dominio y el rango? Si se dan ustedes cuenta, en la imagen anterior teníamos que la parte de la curvatura era 2, 0 en X y 2 en Y. Entonces, si pueden ver en la primera gráfica que yo tengo aquí, en la parte de la izquierda, la curvatura se produce en 2, más allá del 2, o sea, en 1, en 0, si nos vamos hacia abajo, menos 1, menos 2, no hay nada. Entonces, aquí estoy obteniendo el rango. El rango se obtiene a través de lo que hay en la línea de Y, que viene siendo de arriba hacia abajo la línea vertical. Entonces, en la línea de Y tenemos un límite que es 2, el 2 positivo. A partir del 2, la función se abre hacia arriba. Entonces el rango, por así decirlo, en el caso del eje Y viene siendo 2 y de ahí coma más infinito. ¿Por qué más infinito? Porque no tiene fin, por así decirlo. No tiene fin porque podemos seguir poniendo más números y nuestra función se va a ir abriendo más y más y más y más y más, y si seguimos agregando más números va a seguir creciendo. Entonces, por lo mismo tenemos que rango es desde el 2, que es positivo, hasta el infinito, que es hacia arriba. Luego tenemos la imagen de la derecha. La imagen de la derecha es la misma imagen que la imagen de la izquierda, simplemente que está un poco más ampliada para que ustedes puedan darse cuenta y puedan asegurarse de lo que les dije. Mientras más números pongamos en nuestra gráfica, más grande va a ser nuestra función. Entonces, aquí hemos graficado en el eje de Y hasta 120, pero vemos que no tiene fin y sigue creciendo y se va a ir abriendo más. Ahora, ¿cómo obtenemos el dominio? El dominio se obtiene a través del eje horizontal o el eje Y. Este eje, pues si nos damos cuenta en la gráfica, pareciera que lo estamos delimitando con dos líneas, pero realmente estas dos líneas son para tomar referencia, porque si nosotros ampliamos un poco más la gráfica, la función va a ser mucho más grande. Entonces se podría decir que no tiene fin. Si ustedes agarran la tabla que estaba en la imagen anterior y en vez de utilizar menos 1, menos 2, utilizan 100, 200, utilizan 1000, 2000, la gráfica va a ir creciendo y no tiene fin. Entonces va a ir creciendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho, porque se va a seguir abriendo. Esto significa que como no tiene fin, nuestro dominio queda como menos infinito a más infinito.
¿Qué es lo que tienen que recordar? Que el dominio se obtiene a través del eje X y el rango se obtiene a través del eje Y. Eso es lo único que necesitan recordar y ya con eso van a sacar el dominio y el rango. Esto es simplemente un ejemplo. Ustedes lo pueden aplicar también a los ejercicios de el ADA 3 y ADA 4. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí, fin del repaso. Ok chicos, de mi parte es todo. Cuídense mucho, no salgan a la calle de no ser necesario. Traten de trabajar todas sus actividades en tiempo y forma. Les voy a dar el espacio y el tiempo suficiente para que las desarrollen. Y cualquier duda, pues no duden en escribirme por medio de mi correo, de mi Facebook, y posiblemente les deje mi número de teléfono. Pues sabemos que estamos en contingencia, entonces cualquier medio de comunicación pues lo vamos a tomar, ¿no? Entonces cualquier duda que tengan, pues ya me escriben y todo. Es un gusto volver a comunicarme con ustedes y pues espero que pronto nos podamos ver. Y pues ya pasando esta contingencia y todo, ¿no? Poder terminar las clases como es debido. Les agradezco su atención. Nos vemos en sesión 2. Cuídense mucho y pásenla bonito. Los quiero.